Bueno, buenas. Don Ale, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gonza? Muy Qué bien, placer contento. exponer nuestras charlas ahora a las multitudes que van a seguramente a acudir a su visión. Sí, sí, sí. Pensaba justo en eso, ¿no? Como esto como un encuentro, una charla de café que ahora se hace pública como casi todo lo que ocurre con nuestras vidas hoy en día, ¿no? Y en realidad hablar con vos un poco para mí es eso porque me siento muy a gusto, siempre siento mucha tu calidez, tu cosa muy sensible, muy linda, así que me siento muy entre casa, aunque estemos en distintos lugares. Muy bien, muy bien. Bueno, recíproco. Vamos a hablar hoy del momento astrológico de la Argentina, el momento actual, eh, y hicimos una bajada que le pusimos patrones psíquicos, aprendizajes y patologías. Muy bien. Eh, y bueno, yo no creo que Ale necesite ningún tipo de presentación, porque es un astrólogo hiper reconocido y en este momento en muchos lugares del mundo. Así que no voy a hablar de lo que has hecho, sí mencionar libros tuyos, como la carta natal, como guía en el desarrollo de la conciencia, astrología y tarot, el zodíaco y las relaciones, cada 7 años, astrología, conciencia y destino, Quirón y el don de la herida, y el último libro que sacaste el año pasado, que es Los ciclos del poder en en Argentina, que está muy relacionado con esto que vamos a conversar hoy. Esto es como una continuación de todo lo que vos venís escribiendo hace mucho, investigando, y que me has invitado a participar también del grupo de investigación, lo cual también agradezco y me ha enriquecido, me sigue interesando muchísimo, que es la carta natal de Argentina, los ciclos, el observar a la Argentina a través de ciclos y patrones, que es lo que nos posibilita el maravilloso lenguaje de la astrología. Sí, yo creo que la verdad que es un pecado no utilizar la herramienta astrológica para analizar procesos históricos, ¿no? Para encontrar significados a los procesos Sí. históricos, ¿no? Eh, me parece que la astrología que viene va a dejar de ser tan referida al individuo humano y y a la psique individual, y me parece que vamos a empezar a explorar la psique colectiva. Y, y aparte, la astrología es súper generosa. A poco de investigar ciclos históricos, la correspondencia con los hechos que uno encuentra en los manuales de historia, en los ensayos de sociólogos, politólogos, cae de suyo de inmediato, ¿no? Es muy generosa la astrología en ese sentido. No te pide practicar ninguna superstición, ¿viste? La realidad se presenta elocuente, con el valor agregado que aparecen significados que no se te ocurriría, ¿no es cierto? Desde la actividad intelectual no se te ocurriría abrir, ¿no? Eh, Me parece que los astrólogos tenemos esa responsabilidad, sobre todo si como en mi caso, y supongo que el tuyo, ya estamos un poco cansados de indagar en la psique individual y en el yo y todo eso, empezar a ver las correspondencias colectivas del yo, quiero decir, la devoción a los líderes, el culto a las personalidades de los líderes, está en correspondencia con el yo. Claro, ¿No? claro. Va a haber un puente. Eh, pero esa investigación de los procesos históricos de la mano con los ciclos astrológicos está desierta, ¿no? y, y, es fundamental encararla, ¿no? Eh, me parece que hay que hacer eso. La verdad que creo eso. Sí, bueno, lo que yo vengo también descubriendo, un poco guiado por lo que vos me has venido mostrando del trabajo que venís haciendo, que es mucho antes que el mío en esta investigación,
da cuenta de esto que decís, que es... y lo rico de la astrología, también mencionar, solo para agregar algo a lo que dijiste, más que pretender eh, eh, prever, predecir hechos y acontecimientos futuros, digo, lo más rico es esto de mirar con el diario del lunes, mirar hacia atrás para poder dar Claro, significado, encontrar significados. claro. Esa creo que es la manera más rica de ir abriendo nuestra conciencia a una mirada más profunda. Y por supuesto, también inevitable tener que lidiar con ese yo, ese ego que quiere decir, uy, ¿qué va a Claro, pasar entonces claro. en el futuro? Digo esto porque hoy vamos a hablar de tránsitos, de movimientos del cielo que están ocurriendo y están impactando a la Carta de Argentina ahora, en estos próximos días. Eh, y enseguida uno puede querer aventurarse con qué va a pasar, ¿no? Eso es Claro. inevitable que nos ocurra, pero en realidad la riqueza no está ahí y no es lo que pretendemos tampoco hacer hoy, sino más bien explorar, investigar, dejar material para que exploremos lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Sí, ya el año pasado habíamos comentado, nos había llamado la atención en ese grupo que compartimos de investigación, que para la tercera semana de abril, para el momento, para la segunda quincena, suponete, de abril del 2022, se conjugaban eventos astrológicos, particularmente tres, que cada uno de por sí tiene un peso específico que vale la pena hacer notar y que conjugados todos en una semana muestra un acorde potente, donde sin saber qué es lo que va a ocurrir, sí sabemos que algo va a tener que ocurrir. Ya lo decíamos hace un año, ahora parece que estuviéramos jugando, bueno, qué piola, como está todo este clima tan desmadrado, cualquiera puede darse cuenta que abril va a ser complicado. Bueno, pero sinceramente lo habíamos ya observado con cierta intriga de qué pasará hace un año porque ya está escrito, o sea, los climas ya están escritos. ¿Eh? No se trata de predecir, sino que los climas ya están escritos. No sé qué te pasa a vos, a mí siempre me sorprende que esos climas se corroboren, ¿no? Que aquella pregunta el año pasado de qué ocurrirá algo en abril del 2022, ya estamos próximos y es evidente que está ocurriendo algo, ¿no? Exacto, exacto. Mira, lo que te propongo, sí, sí, exactamente, estábamos de alguna manera expectantes, como un momento de mucha intensificación, y ahora lo que se me ocurría, para empezar a mencionar qué es lo que veíamos en ese momento, y qué es lo que estaba por ocurrir ahora, es también hacerlo con una imagen de la carta y de los tránsitos, si te parece bien. Dale, dale, La dale, voy a dale. compartir acá. No sé si se ve bien lo que estoy queriendo. Sí, 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 Sí. sí. Tenemos. Esta es la carta de Argentina, y los tránsitos del cielo son los de hoy, 1 de abril. Pero bueno, nos vamos a mover un poquito seguramente para ir hacia los próximos días, para llegar a las fechas de las que hablamos exactamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, Que, allí ya se ve, ¿no? ¿Cómo? Allí ya se ve a lo Sí, que estamos refiriendo. sí. Voy a avanzar hasta el Ah, 13 perfecto, si de lo podemos abril. ver, sí. Claro, 13 de mandate, abril. Ujú. perfecto. Tenemos, por un lado, Fíjate. Saturno haciendo el retorno a su posición, a la posición de la carta natal de Argentina, a los 23 grados de Acuario. Y tenemos Júpiter y Neptuno haciéndole conjunción partil al Plutón de la carta natal de Argentina, que está en la casa 6. Y en cuestión de horas, bueno, esto me falta sumar un par de días, acá seguramente hay el día 16, más o menos, tenemos Ahí la está, luna llena perfecto. Ahí, ahí. sobre el eje
sobre el ascendente de Argentina, ¿no? Esta luna llena. Exactamente. Así que ahí tenemos Sobre el los... eje ascendente-descendente de Argentina se hace la luna llena en el contexto de ese tránsito conjunto de Júpiter y Neptuno sobre Plutón de Argentina y el retorno de Saturno. Hechos que no sean todos los días, digamos, ¿no? El retorno de Saturno, recordemos, cada 29 años, y el tránsito de conjunción de Neptuno sobre Plutón es el segundo que ocurre en nuestra historia de más de 200 años. O sea que no es cualquier tránsito que todos los meses vamos a encontrarlo, ¿no? Con el agregado que este segundo tránsito de conjunción de Neptuno al Plutón de Argentina se da con la amplificación jupiteriana, o sea, se da con la suma de Júpiter amplificándolo. Bueno, esto invita a arriesgar significados, a confiar en una tormenta de intuiciones respecto a qué puede significar. También vamos a validar cierto método científico de ver, bueno, qué pasó antes, qué pasó en los anteriores momentos, por lo menos en el último retorno de Saturno, y en aquella primera y única oportunidad que tuvo Neptuno de tocar a Plutón de Argentina por tránsito, ¿no? Claro. Ahora que dijiste esto perdón, hago paréntesis, dijiste esto del validarlo científicamente, Jung, que fue el que investigó mucho esto de los sincronismos, de las sincronicidades, ¿no? Entre los hechos en el cosmos y lo que ocurre en la psique, justamente mencionó a la astrología como una herramienta que pudiese unificar, que pudiese ayudarnos a comprobar un poquito más empíricamente, más científicamente, algo, digo, esto de las sincronicidades que no es comprobable científicamente, ¿no? Porque responde a otro No lo tipo, podemos demostrar científicamente, pero funciona. pero funciona. O sea, Exacto. vos aplicás los tránsitos al momento histórico del anterior retorno de Saturno y sale una información que tenés que ser muy bruto para decir, bueno, pero no es tan significativo. Claro, claro. Aparece una información valiosa, una conexión valiosa que no la puedo explicar en términos de causa y efecto, esa conexión, ¿no? Pero la conexión está. Claro, claro. Eso es maravilloso. Eso es tremendo. Sí. Y bueno, y ya que estabas mencionando esto, bueno, arreglemos un poquito a esto, al significado de qué es Neptuno arriba de Plutón y a relacionarlo con lo que pasó en la primera conjunción, si te parece, ¿no? Claro, claro. Neptuno, Sí, en el contexto de una carta que de por sí es Plutón en Piscis y Plutón cuadratura Neptuno, que sea Neptuno el que transite, merece una atención destacada, ¿no? Plutón en Piscis en la casa 6. Plutón en Piscis en la Agrego. casa 6, exactamente. Y cuadratura Neptuno, ¿no? Cuadratura Neptuno. O sea, podríamos sacar muchas interpretaciones. Yo en el libro ensayo 3 o 4 recortes de la Carta de Argentina, y uno de los recortes de la Carta de Argentina más destacado es este, justamente, el de Plutón-Neptuno, Plutón en Piscis. Podríamos sumar un pariente cercano, es Júpiter en Escorpio, claro. Algo ligado a la trascendencia, al servicio, al registro de lo más sutil, en conexión con la potencia transformadora, con la regeneración, pero al mismo tiempo con el lado oscuro de cierta fascinación por lo oscuro, cierta tendencia a hechizos de colapso. Yo a esos recortes les puse un título de diferentes patrias, ¿no? A este recorte lo sinteticé en La patria fascinada. Hay algo fascinado en nuestra identidad nacional. Hay una tendencia a la fascinación extrema.
que en extremo, en polarización extrema, esto da un contenido muy complejo. Si fuera una persona, diríamos, cierta fascinación autodestructiva, ¿no? Cierto encanto por la entrega en sacrificio, Sí. por la muerte ligada a sacrificio, ya sea la propia o la del otro. No sé si has visto, no sé si has visto la serie Marginal. Bueno, no, pero sé de qué se trata. Sí, Ok, sí, yo claro, estoy claro. viendo la, Ya. la 4, la season, no sé, la temporada 4 y está muy ligada a la política, ¿no? Todo el mundo tumbero, la muerte, la droga, la fascinación, mezcla con la religión, una cosa, toda una cosa, un Bueno, claro, enjunje que, viste, que... exactamente. Ujú, La sacralización de Plutón, ¿no? Plutón sí. con tanto Neptuno lleva, en el mejor de los casos, a una vivencia sagrada de lo plutoniano, curativa, transformadora, regeneradora, pero también a elevar a sagrado la muerte, la justificación del asesinato en honor a altos valores y altos ideales, ¿no es cierto? Y si uno lee un poquito la historia argentina, sobre todo qué sé yo, toda, pero los primeros 50 años de historia, el, el- el cuchillo estaba más privilegiado que la idea, ¿no? Mm. El pase a degüello del adversario, la justificación de las mayores atrocidades y crueldades, no es exclusivo de Argentina, por supuesto. La mayoría de los países latinoamericanos tienen en sus cartas Plutón en Piscis, ¿viste? Las independencias se dieron. Claro, claro, claro. Em, y bueno, ese contenido de la carta, que por suerte no es el único contenido de nuestra carta, pero ese recorte de la patria fascinada está en exaltación ahora, ¿no? Lo cual significa un momento propicio para caer en hechizos y fascinaciones o para que se corran los velos, con alto costo seguramente, pero se corran velos de fascinación, de hechizo, que hasta ahora estuvieron vigentes, ¿no? La caída, puede ser también la caída de velos. Sí, sí, sí. Y esto también dentro de un contexto mundial, ¿no? Donde también Exacto. tenemos a Neptuno transitando Piscis, también cerrando un ciclo, donde hay también, la finalización de un ciclo de creencias, de creencias que nos condicionan colectivamente de manera inconsciente, Un ¿no? ciclo que empezó a mitad del siglo XIX. Que empezó a mitad del siglo XIX, ¿Está 1860, bien? 1850 y pico, ¿no? Claro, no es un ciclo de los últimos 4 o 5 años, no Claro, es un claro, ciclo, profundo. es un ciclo que yo en otras conversaciones hablo de, ese ciclo gestó grandes visiones redentoras, ¿no es cierto? Un poco provocativamente digo que gestó religiones, nuevas religiones, Claro. y yo creo que el liberalismo y el capitalismo como fuente de progreso irreversible de la humanidad fue y es una religión. El socialismo, cuando Neptuno inició ciclo a mitad del siglo XIX, Marx publica el, el manifiesto comunista, o el Capital, escribe el Capital, así que el marxismo, la visión socialista también es una nueva religión, que están en proceso de agotamiento, ¿no? Ujú. Creo que esas dos grandes religiones, también la psicología es una de las grandes religiones. ¿eh? Con, en ese contexto nace Freud, ¿no? Freud en su carta tiene a Neptuno en 29 de Piscis, o sea, nació con el nuevo ciclo neptuniano y la psicología, esta mirada Claro. del alma humana, eh,
que abrió la exploración de Freud, también se conformó en una nueva visión acerca del ser humano, del alma humana, del inconsciente. En verdad también una nueva religión que también estaría en un momento de agotamiento, ¿no? Y se siente, creo que estamos en clima de disolución y, ¿por qué no también de desilusión en relación Claro. a ilusiones creadas? Y en particular, bueno, en el caso, además, viniendo a Argentina, tenemos en este proceso de finalización, tenemos la conjunción con Plutón, que se dio la anterior entre 1858 más o menos, ¿no? Por ahí, sí, exactamente. Época de guerra civil. Claro, voy a usar palabras que tienen que ver con nuestro presente, pero hay también una severa polarización. Odio la palabra grieta, no la voy a volver a usar en esta reunión, pero la división entre el país federal y el país central, Buenos Aires y el resto de los estados, llegó al extremo de que después del 53, después de la caída de Rosas, Buenos Aires no forma parte de la Confederación Argentina, ¿no? Buenos Aires fue un estado independiente. Buenos Aires no firmó la Constitución del 53, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Y hacia el momento de Neptuno en tránsito a Plutón, eso cesó. Por supuesto, a partir de batallas, ¿no? En el momento en que Neptuno hace conjunción con Plutón, se celebra una batalla, la batalla de Cepeda, luego la de Pavón, por la cual Buenos Aires vuelve a formar parte de la nación, digamos, institucionalmente hablando, se integra, y ahí se inicia la etapa de construcción de la nación, ¿no? O sea que fue el cierre de una gran polarización, cierre muy oscuro también, por supuesto, ¿eh? Cierre muy oscuro, donde por detrás hubo manejos y acuerdos de los cuales nunca nos enteramos. El caso más patético, ¿no? Es la batalla de Pavón. El que triunfa en el campo de batalla, el que pierde en el campo de batalla, Mitre, Buenos Aires, es el que termina ganando una vez que se retiran las tropas, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, también Plutón en Piscis, en cuadratura a Neptuno, habla que el poder está bajo un manto de sospecha, de transacción oscura, de ocultamiento. Hay mucha sombra respecto de por sí hay una sombra respecto al manejo de poder en todos los humanos y en todas las naciones. Pero en la Argentina, en nuestro país, eso es mucho más visible quizás, ¿no? Y Tenemos a Plutón en la determinante. casa de los servidores públicos, Y además, exactamente. ¿no? Ese que eso también habla de algo que es más singular de la Argentina, ¿no? En relación Exactamente. a esto. Que sería un servicio transformador. El servicio público es un servicio que opera la transformación, la regeneración, respecto a cambiarle la vida a favor de vivir una vida más saludable, plena, disfrutable a la gente, a la comunidad, o en su lado oscuro, donde Plutón Neptuno se convierte en el mago negro que sabe manejar las redes del poder en beneficio propio, ¿no es cierto? En lugar de favorecer la transformación de la comunidad, se apropia, desde la función de servicio, se apropia de poder para beneficio propio. Eso está a punto de saltar de que se disuelva o de que se regenere a partir de un nuevo hechizo, ¿no? Exacto. Por eso, más allá de las simpatías,
así como estaba el discurso que se vayan todos, ahora está el discurso de la casta, ¿no? Ver a la casta política como eso, como una casta y como la peste. Es una traducción, más allá de la simpatía o la antipatía que me pueda provocar quien la enuncia, ¿no? Eh, traduce la percepción de que hay algo que está podrido transversalmente, ¿no? Ya no es cuestión de cortar la cabeza como la hidra, de cortar la cabeza podrida, porque de esa cabeza surgen 9, sino de levantar a la hidra y mirar de frente el fenómeno, ¿no? Es un desencantamiento lo que propone este tránsito. Sí, sí, sí. O sea, que bueno, ese que se vayan todos ocurrió en la última conjunción que hizo Urano a Saturno en el 2001, a Saturno de la carta natal de Argentina. Claro. Y es interesante esto porque vamos a tener próximamente una cuadratura de Urano a Saturno, claro, también, dentro de muy poquito, en el año 23, hacia el 24, que sería el próximo gobierno. Claro. O finalización de este. Ajá. Digo, ¿no? Interesante también. Yo creo que si se reproduce el funcionamiento tóxico del servicio público al que estamos ya asqueados, el costo será una severa patología, ¿viste? Una degradación muy severa. Y lo mejor que puede pasar es que eso se desencante y se deshechice. Pero en caso que no se desencante y se deshechice, la continuidad de esta modalidad tóxica ya es como un adicto que está en proceso de autodestrucción severa. ¿Eh? Viste que en las adicciones hay una experiencia límite que es la que te puede rescatar. Uno recorre la adicción más o menos placenteramente hasta que cierta anécdota con la adicción genera una situación límite que a uno le despierta conciencia, y ahí está la posibilidad de revertir. Exacto. Cuando esa alerta no es tomada y la conducta adictiva permanece, los pronósticos son de catástrofe, irreversibles, ¿no? Como comunidad creo que respecto al tema del poder y la función pública y el servicio, y respecto al encantamiento y la fascinación por los sacrificios y por el culto a personalidades redentoras, si no vemos esa adicción hoy, si no tomamos esta situación histórica como un momento límite, la consecuencia va a ser muy patológica, ¿no? Muy patológica, que quiere decir autodestructiva, irreversible. Recuerdo, vos hablabas de que el año pasado, estos 2 últimos años que nos hemos venido reuniendo para analizar ciclos sobre la Carta Argentina, habíamos mencionado que este abril se venía complejo. También recuerdo que en aquella reunión que tuvimos justo luego de la obligación de quedarnos en casa, de la cuarentena obligatoria, hubo un hecho muy interesante, que fue que todos los diarios sacaron la misma tapa. ¿Te acordás? Sí. Sacaron la misma tapa, todos los diarios, incluidos los de posiciones ideológicas bien diferentes. Y vos hiciste mención en ese momento a que la última vez que había ocurrido eso había sido en el 82, en la época de Malvinas, y haciendo el paralelismo por esta conjunción Saturno-Plutón que tuvimos, ¿no? Tanto en el 82 como la del 2020. Pero en particular hablamos de esto, de cómo aprovechar estos momentos en donde hay una amenaza. En aquel 82 era otra nación, el 2020 era un virus, pero no importa quién fuere. Así como hizo Galtier en el 82 de legitimarse en el poder, apelando a una causa nacional y para tapar atrocidades, decíamos, usar al coronavirus como política de Estado podría también servir para tapar atrocidades actuales como la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, claro, etc., ¿no? Y digo esto porque esto da cuenta de un poco de todo esto que estás mencionando, del oscuro, sí,
y de lo que nos lleva a una patología. Y ahora estamos viendo, como ocurrió en el 82, que se cae ese encanto que nos uniformaba de la amenaza ante el enemigo externo, y cuando se cae ese encanto, quedamos al descubierto frente al espejo, y toda esa proyección del mal en un enemigo externo comienza a buscarse entre los vecinos, digamos, ¿no? Aparece nuevamente quién tiene la culpa de este desastre. Nuevamente aparece la evidencia de que estamos en un desastre. Yo creo que la situación argentina es bastante parecida a la de desastre, ¿no? Y no lo digo solamente por el índice de inflación. A mí lo que me... También, por supuesto, eso es, pero... Y tampoco lo decís de una posición ideológica ni acusando a alguien en No, particular. pero digo, que la mitad de la gente esté en la pobreza es un desastre. Es un hecho y Que la 3/4 parte de los jóvenes estén en la pobreza es un desastre, ¿no es cierto? Y el encanto, que ahí sí seríamos una nación iluminada si superamos si no caemos en ese encanto, el encanto de concentrar la causa de estos males en alguien, es el que reproduce el hábito, ¿no? Si lográramos disolver esa tentación de que la culpa no es transversal, si es que existiera culpa, quiero decir, la responsabilidad es transversal, y antes de asumir eso, antes de asumir que el reflejo del espejo soy yo, digamos, el otro soy eso que veo en el otro, si antes de hacer eso logramos sostener la incomodidad y no volcar toda la oscuridad en alguien, allí sí habría posibilidad de dar un salto de conciencia colectiva, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, lo colectivo es... la tentación de encontrar el pecador es muy alta, ¿no? Y la fascinación de sentirnos que nuestra posición es la pura, que nuestro líder o lideresa es sinónimo de pureza, y nuestro adversario es el enemigo, sinónimo de toda la oscuridad, es muy alta, ¿no? Y está en relación con ese pasado más ligado a degüello que a diálogo. Porque ¿cómo voy a dialogar con el demonio? Al demonio se lo combate. Si dialogo con el demonio, soy un traidor. Y ahí sonamos. Bueno, y nuestras energías primarias, luna en Capricornio, oposición Sol en Cáncer, ascendente en Libra, muestran ya un desafío grande al respecto, ¿no? De trabajo colectivo, del inconsciente colectivo. Bueno, allí tenemos una tensión, porque Sol en Cáncer favorece lo gregario. Nuestra facción es el bien y la otra facción es el mal y es una amenaza. Ahora, el ascendente en Libra invita a ese salto increíble, que es ese salto medio chino, de comenzar a reconocer al honorable enemigo, ¿no? A reverenciar al enemigo, porque ese que me confronta me habilita una realidad que desconozco, estimula talentos que desconozco en mí. Entonces, enhorabuena que haya, no digamos enemigo, enhorabuena que haya adversario, porque ese adversario me nutre, hasta diría me mejora. Por supuesto, si el conflicto no es llevado al extremo de exterminio, ¿no? Claro. Allí, ¿no? Pero acá necesitamos resignificar, viste que en nuestra sociedad acordar es hacer trampa, es traicionar.
Ponerse de acuerdo con el otro es hacer trampa. Yo a veces digo en broma, si Mandela hubiera sido argentino, lo habríamos acusado de negro traidor. Le hubiéramos reprochado de haberse vendido a los Seguro, blancos. seguro, seguro, seguro. Ujú, ujú. Y sí, sí, sí. Bueno, mañana se cumplen 40 años de Malvinas. Hoy todavía tratar de unir visión, tratar de ver al inglés como algo como un espejo, no solamente como un enemigo, te hace ser un traidor. Digo, si no decís que las Exactamente. Malvinas son argentinas y tienen que ser argentinas, sos un traidor. Bueno, todo lo que significa este juego de lealtades, de Bueno, alianzas, tan el poco nacionalismo, creativas, tan poco sinceras, tan poco creativas. totalmente. Bueno, Mm, tan pegada a eslóganes, ¿no? mm, mm. La condición gregaria del Sol en Cáncer, cuando se une con todo ese contenido Neptuno-Plutón, lleva a sacralizar la nacionalidad y a épicas redentoras y de sacrificio a favor de la nacionalidad, ¿no? Al Mm, orgullo de morir por mm, la patria, mm, mm. eh, por la causa revolucionaria, por los valores tradicionales, no importa. Pero el orgullo de morir por una causa, de morir y matar, por una causa elevada, ¿no? Y gregaria, nuestra, ¿no? Sí, con Malvinas, bueno, ahí aparece una enorme contradicción, porque ya hay muchos que han abierto el costado humano de la guerra, ¿no? Sí, ¿Viste? sí, sí, sí. Hace poco vi Eh, que vino un combatiente a encontrarse con la madre de un combatiente inglés. bueno, es el caso de Jeffrey Cardoso, Julio Aro y Jeffrey Cardoso. Este, A este. Julio Aro tengo el placer de conocerlo. Mirá. Fue el excombatiente que hizo toda la movida para identificar los cadáveres anónimos que estaban como NN en Darwin. Se puso en contacto con este coronel inglés que fue el encargado de enterrar los cadáveres Mirá. en Darwin. Los enterró suponiendo que en algún momento podrían ser identificados, o sea, por compasión, los enterró con doble bolsa plástica, reuniendo todas las pertenencias que había alrededor de los cuerpos. Wow. O sea, bueno, recurrentemente Julio Aro y Jeffrey Cardoso se encuentran y han venido aquí y viajó Jeffrey Cardoso a Corrientes a encontrarse con la madre del primer soldado que fue identificado. Sí, hay ya gestos, ya comienza a aparecer tosco el eslogan, ¿no? Mm. Además de realmente sinónimo de una fatalidad de repetición, porque viste que las guerras tienen esa cosa perversa de, para reivindicar, en honor a los muertos de la guerra, hay que hacer otra guerra para vengarlos, que provocará más muertos, que habrá que hacer otra guerra para honrarlos, etcétera, 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 ¿no? Esa lógica perversa de la guerra, en términos arquetípicos, la gran madre oscura, digamos, que toma vida, toma vida, toma vida, toma vida, pide todo, ¿no? Se topa con la compasión. Se En algún toma la momento, compasión. cuando se abre la compasión, eh, aparece otra realidad. Ujú. Aparece otra realidad. ¿Nos dejará nuestra luna en Capricornio tocar ese lugar compasivo? Y pensaba mientras hablabas, y volviendo a los tránsitos de este momento, nosotros, la carta argentina, nosotros como Argentina tenemos a Saturno en Acuario. Fíjate que es una energía bien diferente a todo esto que estamos hablando, bien creativa, que Sí, necesita ponerse en contacto con los diferentes, con el mundo. Digo, sí. ¿no? La forma de estructurarnos tiene que ser, claramente, pide otra cosa, De vanguardia, ¿no? de Para nada vanguardia. ligada a tradición, sino ligada a novedad. Y Sí, sí, estamos seguro. ahora con el retorno a Saturno, algo que ocurre cada 29 años,
exactamente. Y que me parece también otro momento, o algo también muy importante de estos días. Sí, y antes de abrir el diálogo, eh, a la grabación del diálogo hablábamos del el antecedente, ¿no? Del anterior retorno de Saturno a comienzos de Sí, los sí, 90, así es. 92, 93, 23. 94. Un Gobierno de año Menem. antes del anterior retorno, un año después del anterior retorno, 92, 93, 94. Bueno, el retorno de Saturno presupone una reestructuración, ¿no? La oportunidad de construir un orden nuevo o de ajustar el orden más formal, institucional, ¿no es cierto? Y en aquel momento, además de que, bueno, en lo económico, 2 años antes apareció la ley de convertibilidad que le dio orden a una economía desquiciada por 2 hiperinflaciones, pero más allá de eso, más próximo al retorno, 93-94, ocurrió el Pacto de Olivos, aquel encuentro increíble, imposible a priori, entre el acuerdo imposible entre Menem y Alfonsín, incluso fue muy reprochado de personas, de militantes del radicalismo y de seguidores de Alfonsín, le fue muy reprochado ese pacto, que propició la reforma constitucional, la reforma del acuerdo, El las Pacto de Olivos. normas, ¿no? Y estamos en un momento análogo, ¿no? Hiperinflación, dijiste. Se salió de la Sí, hiperinflación gracias a la convertibilidad, ¿no? claro, digo, pero O sea, con época. Saturno, con el retorno de Saturno inauguramos esos 8 años de inflación cero. Ujú, ujú, ujú. Sí, con un gran problema fue que no hicimos las reformas que teníamos que haber hecho, por ende, esa inflación cero fue tensionando, tensionando, desempleo y todo, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Sí, Todo, sí, 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 todo lo que generó, el lío y la seguro. crisis final. Hubo una reforma que fue hecha sin cuidado, quizás, al estilo, ¿te acuerdas esa famosa frase, Sí, cirugía mayor sin anestesia? sí, Hubo una reforma del Estado, sí, de eso las sí. leyes y de las empresas y del manejo de la economía, pero sin medir costos, ¿no? Me di cuenta y en algunos casos fue casi a veces eh, medio superficial, no, no superficial, pero digo, solo hubo cambios a veces de dueños, de manos, pero Claro, eh, claro, claro. Pero me imagino, pero me pregunto, esa frase, ¿no? Cirugía mayor sin anestesia, es de la patria fascinada, claro. es de al sacrificio sin evaluar costos, ¿no? Es- porque suponete que estamos de acuerdo que hace falta una cirugía. ¿A quién se le ocurre hacer una cirugía sin anestesia? ¿Por qué motivo? ¿Para sufrir más? ¿Para que, no? Y pareciera que ya no, si bien todavía se la sigue mencionando, pareciera que ya igual hay algún aprendizaje al respecto, porque en estos muchos años de democracia que hemos tenido mayormente gobiernos justicialistas, el gobierno no justicialista anterior no hizo eso. Muchas veces, incluso algunos más liberales se lo acusaron de ser muy gradualistas, ¿no? De ser muy. Por lo cual ya no hay espacio para pensar en una cirugía sin anestesia. Pero Claro, todavía se lo sigue mencionando como un fantasma, como algo. Y en realidad, sin cirugía, estamos entrando en una situación de patología sin anestesia, que es otra cosa, ese es el problema. claro. Fíjate vos que al no haber aplicado anestesia, todo este universo de planes fue la medida extrema que hubo que utilizar por no haber aplicado anestesia en su momento. Quiero decir, ¿No? los planes surgen después de la crisis del 2001 para contener todos los que quedaron afuera, Exacto. desbandados, fuera del sistema, en aquella gesta de cirugía mayor sin anestesia. Claro. Digo, y si se hubiera aplicado anestesia en ese momento, no se hubiera evitado todo este universo de planes que fueron ya no anestesia, fueron reparación. Mm, mm. Por no haber aplicado anestesia, hubo que reparar severos traumas. Sí. Sí, claro. Pero sin embargo, la fascinación de hacer algo por extremo sacrificio es altísima. Sí.
Con Malvinas ni que hablar. Es evidente que no había ninguna chance de que las fuerzas argentinas en batalla pudieran doblegar a las fuerzas británicas, básicamente por un tema tecnológico, no de capital humano, sino de tecnología. Es más, las tropas argentinas no fueron a la guerra las sorprendió. Las tropas fueron a ocupar un territorio para forzar una negociación. Eso forzó una situación extrema de guerra, y ante esa evidencia, se estaba yendo la guerra, no hubo vuelta atrás. Se eligió cirugía mayor sin anestesia. A por todo, vamos por todo. A por todo. Bueno, sí, es esto que decís. No Que decía, solamente ¿no? en Galtieri, no No, claro. solamente en la cúpula militar. La otra vez recordaba, tendría que encenderse una alerta, y los 40 años es una buena fecha para que se encienda esa alerta, de registrar que nuestra comunidad festejó entrar en guerra. Festejó saliendo a la calle, batiendo banderas y bombos Se llenó la Plaza de Mayo. Exactamente. 10 de abril, si quieren venir, que venga, les presentaremos batalla. Bueno, nuestra comunidad festejó entrar en una guerra. Esto tiene que ser una alerta de síntoma patológico. ¿Cómo vas a festejar? Aunque te veas obligado a entrar a una guerra, además festejarlo, suponete que uno está obligado a entrar en conflicto, pero festejarlo. Sí. Me viene como una reacción muy guasonesca, ¿no? Hablando del guasón de la película esta que vimos hace poco. Que delata un trauma muy primitivo, muy primario, que genera reacciones patológicas, ¿no? O sea, a todo o nada. Eso delata un trauma nuestro como comunidad. Mm, mm. En se podemos decir con los ingleses, suponete, que lleva a una respuesta ni siquiera inmadura, muy regresiva, porque no es inmadura, es regresiva. Sí. Y destructiva. Y, por supuesto, claro, como patológica, autodestructiva. Mm, mm. Y después, otro temita ligados a todos estos, que no tiene tanto que ver con Saturno, el retorno a Saturno, sino con lo anterior que hablábamos, es el tema muy propicio con el tránsito de Neptuno a Plutón, que viene de un tránsito de Neptuno a Quirón. Ya venimos de una temporada muy propicia para ser sensibles a la deuda con el dolor que hay en nuestra comunidad. Cierta deuda de abuso de poder que hay en nuestra comunidad. Hablamos de Neptuno a Plutón, ¿no? Sí, cierta deuda de justificación de la muerte, Sí. que tiene nuestra comunidad. Y sobre todo yo pondría foco en el tema de la violencia política de los 70, ¿no? Allí hay un discurso más ideológico que sensible, un discurso que, si bien fue presentado desde instituciones ligadas al humanismo, a los derechos humanos, es más ideológico que sensible, en donde no pudimos contener todo el daño que nos hemos hecho. Y hemos justificado ciertos daños, justificado ciertas muertes, justificada cierta violencia política, justificada ideológicamente, y condenada a otra, ¿no? Y quien se atreve a exponer esto es acusado de sostener la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios fue como un cepo para no registrar, para anestesiar, para narcotizar la sensibilidad a cierta dimensión muy profunda de dolor que hay en nuestra comunidad, ¿no? Todavía hay un encanto de justificación de la violencia que está pendiente respecto a
a lo que hemos atravesado como sociedad en los 60, 70. Un mecanismo muy de fanatismo que es muy funcional a mantener, ¿no? Una rueda de repetición que produce tanto dolor, ¿no? Exacto. Como si no hubiéramos resonado con esa historia que presenta el escritor vasco Aramburu en su libro Patria. Ah, uff, qué libro, qué historia, por Dios. Sí, sí, sí. Qué historia esa, ¿eh? Mm, Lo recomendamos a todos los que nos están escuchando, tanto la novela como la versión sí. en serie, En serie de televisión, sí, Patria de sí. Fernando Aramburu. eh, Tremenda, tremenda. Por eso una esto, mirada muy... obviamente esto no es estas polarizaciones no son un problema argentino claramente, son tema humano, por No, supuesto. ni Pero que sí, hablar. sí, pero podemos Ni que- hacernos cargo de lo nuestro también. Exactamente. Por algún motivo, yo, yo creo que si algún escritor argentino presentara una novela como Patria, sería cancelado. Mirá, sí, puede ser. ¿No? Sería cancelado y desde el progresismo. ¿Eh? Eso Mm. es lo más, lo que más impacta. Desde una mirada pretendidamente progresista se cancelaría una historia como la que cuenta Aramburu en Patria. Mm. Puede ser, sí, Eh, sí. Y ahora tenemos, para ir cerrando y volver a lo de los tránsitos de los que venimos hablando, Ale, tenemos también la luna nueva claro, del 16, la luna llena, perdón, no luna, luna llena, eh, sobre el ascendente de Argentina, dijimos, acá. sobre ascendente, no sobre la línea ascendente-descendente, Claro, el el sol. sol, el sol sobre Ah, descendente, la luna sobre descendente. ujú, ujú. No sé qué opinas vos, yo creo que todo esto es un catalizador de todos estos climas que hemos Sí. presentado, ¿no? Ah, Como si dijera, bueno, el momento propicio para que estos climas generen un hecho o un síntoma, mm. es esa luna llena, ¿no? Una luna llena que siempre es un momento de poder develar sombra, ¿no? De poder mostrar Exactamente, sombra sobre lo que venimos a aprender y que no, y nos cuesta tanto aprender, que es esto, que el otro diferente no es un enemigo, que exactamente. necesito vincularme con esa que parece ver las cosas diferentes a mí. Y, y si no hay posibilidad de construcción alguna de Exactamente. sociedad, de algo Y juntos. aparte, proponiendo una meditación de Aries Libra o de Libra Aries, como propone nuestro ascendente descendente, hay todo un tema respecto al coraje, ¿no? Y a la valentía, y al encuentro, y a la pelea. Realmente, ¿se necesita valentía para agarrarme a trompadas con el otro o para encontrarme con el otro? Si soy un tipo que se agarra a trompadas con todo aquel que no opina como yo, Barra bravas. ¿eso es síntoma de valentía o de cobardía? Ujú. ¿Eh? Las barra bravas suelen pelearse de a montones. Siempre decimos, Además, solos nadie hace nada. Yo además, no creo que sea de mucha valentía realmente seguir peleándonos contra el que vemos como un enemigo. Al contrario, lo que es más incómodo, mucho más difícil, presenta un gran desafío, es poder sostener esa incomodidad, exactamente, abrirme al otro, dejar entrar lo que el otro está trayendo y descreer de las propias creencias, o sea, de que el otro exactamente, quiere destruirme o quiere hacer el mal, que el otro es el mal. exactamente, Sí, sí, exactamente, sí. exactamente. Sí, sí, claro. Em, ah, Se necesitan nuevos acuerdos, tal vez, también, como aquellos pero de otro calibre, como aquellos claro, el pacto de flores o esos pactos que, esos, y dejar de cargar con dignidad a aquel que no tolera ninguna posición diferente, supuestamente es digno, tiene lo que hay que tener porque no tranza con nadie. Bueno,
¿Es digno o es un cobarde? Mm. Que no se anima a exponerse frente a la mirada del otro. Está buenísimo Eh, esto. si me peleo con todo el mundo, ¿soy digno y valiente o tengo miedo? ¿O vivo en estado de miedo? Hermoso esto que estás trayendo, me parece Pero sí, muy claro. profundo. Eh, incluso para con uno mismo, para con sus propios monstruos con los que se pelea. Eh, es fundamental. Y el acuerdo tiene que ver con lo cardíaco, es que los corazones latan al unísono. Eso es acordar, ¿no? Viene de... Mm, mm. Yo creo que cuando, esto es una, voy a tirar por ahí, es un poco optimista, pero creo que cuando uno se ha animado a hacer tal gesta de sostener esa situación en la cual a priori, en la cual no creía, ¿no? Es poder desafiar las propias creencias, los condicionamientos que tenemos y llegar a sentir que los corazones vibran al unísono debe ser de las situaciones más conmovedoras, transformadoras de la Seguro, vida. seguro. Ojalá podamos. Y pensemos que también, pensando en nuestro Júpiter en uno, ¿no es cierto? Acordar es incluir. Nosotros tenemos mucha dignidad, nos sentimos dignos excluyendo. ¿Viste? Comportamiento barra brava que le grita a la otra tribuna, vos no existís. La dignidad es que el otro no exista. Esto es lo opuesto a la inclusión, ¿no es cierto? Hay también una sombría, inconsciente o no tan inconsciente valoración de la exclusión. Porque si lo incluyo me contamina, como si incluir fuera contaminante. ¿Viste? Y mientras está vivo ese mito, incluir me contamina, y vivo en la apología de lo más gregario del Sol en Cáncer, fronteras infranqueables, ¿no es cierto? Testeos infranqueables, una cantidad de testeos que hace falta satisfacer para que accedas a mi territorio. Es muy anti-Júpiter en uno, muy anti el libre. Porque esa otra patria, la de ascendente en Libra, Júpiter en uno, el regente del ascendente en 9, invita a abrirse y a incluir. De hecho, bueno, toda la tradición argentina de inmigración, ¿no es cierto? Pero fue una inmigración a medias porque también no se les dejaba pertenecer. ¿No? No es un problema argentino, es un problema de todos los países, por supuesto. Pero quiero decir, esa dinámica, sobre todo el tema de disolver imaginarios, ya con que se disuelva el imaginario, que incluir es intoxicar, yo me daría por satisfecho, ¿no? Que si incluyo me contamino, ya lo daría por satisfecho. Hermoso, creo que es me quedo como. Me quedo. Siento algo muy amoroso, como un bálsamo de algo que. No voy a decir de esperanza, porque la verdad no sé qué va a pasar con la Argentina, no tengo idea, pero claramente creo que esto es lo que nos vendría bien sentir, porque yo siento algo muy Sí, hermoso a partir de esta posibilidad, esto que hablamos último, sí. de poder trascender ese miedo que hay detrás que hay abajo de esa sensación de que el otro es un enemigo, ¿no? Exactamente. Y por último, para no ya saturar demasiado, ¿no? También con Neptuno a Plutón y pensando en nuestro Plutón-Neptuno natal, Júpiter en Escorpio natal, acá estamos en un momento en donde está expuesta la patología de sacralizar nuestras ideologías, Ujú. sacralizar nuestras ideas, como si Neptuno solo estuviera habilitado en el marco que ofrecen nuestra cosmovisión jupiteriana, nuestras ideas. Entonces, toda la sensibilidad compasiva está replegada y recluida en nuestra cosmovisión.
Y el desafío es que Neptuno desborde a Júpiter. Claro. En verdad, Neptuno es una octava superior de Júpiter. La sensibilidad universal, la sensibilidad que está más allá de toda frontera, va a requerir que nuestras ideas, nuestras visiones del mundo, ideológicas, religiosas, sean muy dinámicas y sepan acompañar esa expansión que propone Neptuno. Exacto. Porque si no, vamos a deificar a nuestras creencias. A replegar en el envase jupiteriano toda una potencialidad de sensibilidad neptuniana. Creo que es muy evidente la patología autodestructiva en nuestra comunidad del repliegue en nuestras creencias, ¿no? Sí, claro. Al extremo de delirio, al extremo de negar la realidad, para seguir creyendo en lo que creo. Sí. Bueno, ojalá que haya algo de toma de conciencia de todo esto, ¿no? De velar sombras, porque todo esto está muy en sombra en el colectivo y que podamos replantearlo y que, digamos, vamos a ver, tenemos nuevos ciclos comenzando, el de Saturno, y vamos a tener próximamente a nivel mundial, ¿no? Cambios de los transpersonales de signos, así que movimientos se vienen, más allá de lo de Argentina propiamente. Estamos muy excitados en la polarización, ¿no? Cuando estamos Sí. excitados en la polarización, estamos poco vitales. Una cosa es excitación, otra cosa vitalidad, ¿no? Estamos excitados y poco. Si estuviéramos más vitales, veríamos con más claridad esto que estamos describiendo, que de hecho se ve. Sin embargo, la excitación de la polarización nos gana. Ojalá esa sensibilidad, bueno, Neptuno puede ser, como dijiste vos, puede traer sensibilidad para captar esto, que mucho Plutón, excitación no necesariamente es vitalidad, o también puede ser que no haya cierto aprendizaje y sigamos bañándonos en mantos de seguir alimentando Claro. estas creencias, estos fanatismos, ¿no? Que promueva nuevos encantamientos. Sí, pareciera como que los sanos, lo que puede invitar a empezar a sanar estas patologías es justamente la posibilidad de que caigan los hechizos, estos hechizos, ¿no? Ojalá podamos, a nivel colectivo, poder empezar a ver esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te quedas de la charla? Me parece que vamos a tener que hacer una charla con el diario del lunes, o sea, después de todos estos acontecimientos, primera semana de mayo, ¿eh? A ver Sí, ¿por qué qué no? A ver pasó de todo esto que anunciamos. está bueno, está bueno, está bueno, está bueno porque sí, porque lo que anunciamos fue clima, no, el clima energético, no hechos. Así que sí, Exacto. está bueno, está bueno. Dale, hagámoslo. Bueno, gracias porque Bueno, siempre es hermoso charlar con vos, aprendo un montón y además sentí algo muy lindo en esta parte última de la conversación, como te dije, que sentí que hubo cosas que se acomodaron, ¿no? No solo intelectualmente, quiero decir. Así que seguro, gracias. seguro. Ojalá que No, resuene la buenísimo. gente con esto. Bueno, hagamos más de esto que lo necesito, me nutre. Te agradezco Mm. mucho. Un abrazo muy grande, Ale, gracias. Estamos Saludos a todos. viéndonos. Saludos a todos. Gracias.